al través de la historia del grupo xixonés The Mockingbirds, del que se recupera el disco grabado por la banda en Londres, l'autor afonda la escena musical asturiana de los años 90. Mierda que guai, la fabulosa historia de los Mockingbirds, y un libro sobre la historia de un grupo asturiano de Xixón que funcionó entre 1992 y 1996. En ese tiempo dio ellos para sacar un par de discos y luego otro disco que a última hora quedó inédito. Partiendo de esa historia, yo fui hilvanando un poco y entrevistando a los protagonistas primero del grupo y luego de gente relacionada con la escena asturiana de aquellos años, y tratando de dar, a través de esa historia de un grupo, pues dar una historia de lo que fueron en parte la escena de los años 90 musicalmente en Asturias. La historia de Fíjame en los Mockingbirds, que era una banda de revival 60s de los 60, en la línea, por ejemplo, de Doctor Explosión, o de cuando empezaron Undershakers y otros grupos parecidos, o La Ruta y los Bujes de Mieres, fue porque tuve una conversación con Marcos Montoto, con el guitarrista, y contóme que habían ido a Londres a grabar un disco en 1996 y que por una serie de cosas el disco quedó inédito, a pesar de que ya estaba grabado. Esa historia a mí llamó muchísimo la atención porque tiene mucha repercusión el hecho de que un grupo asturiano de los años 90 fuera a grabar fuera de España, que ya algo muy poco habitual. Solo habían hecho Doctor Explosión y los Lazy Sundays, que era un grupo de Gerona, y los Mockingbirds. Entonces fue una historia que me llamó muchísimo la atención, y a partir de ahí empecé como a tirar del hilo de todo de por qué había pasado eso, ¿no? Una vez que decidí que iba a escribir esta historia y que iba a quedar hecha en forma de libro, empecé a entrevistar a la gente, y yo en un principio pensaba hacerlo como un relato, pero las declaraciones directamente de la gente ya me hicieron ver que lo guapo era que lo contaran directamente ellos, porque empecé a hacer las mismas preguntas a gente distinta y cada uno aportaba algo diferente, algunos matices. Entonces, una vez que fui dándome cuenta de eso, la idea fue pues hacerlo pues como una especie de relato oral, o más bien casi como un documental. De hecho, la forma en la que está distribuido el libro parte de la base de que hay un reparto de personajes que al principio aparece con la foto, que las fotos son los originales de la época, y se explica un poquitín quién era quién, para que luego cuando la gente va leyendo, y va leyendo a modo como si fuera pues un texto casi eso, teatral o guionizado, pues va viendo que cada uno va contando su historia, y yo creo que además eso aporta una dinámica y una precisión que igual si yo lo hubiera hecho basándome en un relato no hubiera quedado tan guapo, ¿no? La idea en principio del libro este de los Mockingbirds parte porque quería, después de haber abordado la escena de los 60 con el libro de Asturias 60, que quería abordar la de los 90, que al final vi la época que me tocó vivir a mí y que conozco más directamente, ¿no? Entonces, cuando intenté abordarlo me di cuenta de que había una cantidad de material inmenso y que igual la mejor manera era abordarlo con pequeñas historias como esta de los Mockingbirds, que aunque sea una historia de un grupo concreto, permite abrir como mucho más el campo y meterse en esa escena tan importante como en Asturias en los 90, musicalmente, en la que hubo muchísimos grupos, y todos además hacían canciones originales, que ya algo bastante poco habitual hasta esa época, ¿no? Entonces,
los Mockingbirds no solo hay un acercamiento a un grupo concreto, sino que hay un acercamiento a toda esa escena, a bares, a estudios de grabación, a productores, a discográficas, a un montón de xente que estaba ahí metida y que a través de la historia de los Mockingbirds pues van saliendo, porque se habla de conciertos, se habla de un montón de cosas que se hicieron en esa época, ¿no? Paraleles a la propia historia del grupo.